Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis, o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como Liriq, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un tutorial bastante especial y entretenido, donde os enseño de forma fácil a cómo entintar con estilógrafo vuestros dibujos, sacar diferentes tramados y cómo aplicar tintas sin ningún miedo. También os mostraré un ligero uso de la tinta china, pero nos centraremos más en los estilógrafos. Aviso que este vídeo lo grabo de forma diferente, donde iremos escuchando el rayado del estilógrafo en el papel a lo ASMR. Si os ha gustado esta forma de edición, agradecería vuestro comentario para saberlo. Así que nada, me callo un mes y comenzamos cuanto antes este vídeo. Os recuerdo que tengo una serie de tutoriales donde os enseño a dibujar rostros, cómo dibujar a boli y fondos, entre otros, desde mi propia experiencia como artista independiente. El último que subí os enseña cómo dibujar con lápiz con sus diferentes durezas, y una nueva playlist donde sombré con lápiz de madera a Lady Dimitrescu, por si no la habéis visto. Y para este tutorial he querido traeros una ilustración en honor al anime del momento, que es Dandadan. Si sabéis cuál es y lo habéis visto, dejadme un like para saberlo. Para la realización de esta ilustración vamos a usar de primeras un estilógrafo del 005, siendo la punta más fina. Del 01 y 02 que iremos viendo más adelante, el lápiz 2H y la goma de pan para borrar de forma suave. Una plumilla de las que vienen en un set con diferentes puntas y mi tinta china favorita de toda la vida, de la marca Lefranc Bourgeois, o como se pronuncie, que viene con cuentagotas para poder transportarlo a otros botecitos reutilizables, como en el que veréis en pantalla. De paso os quería enseñar algunos ejemplos creados con estilógrafo de este proyecto de mi cuaderno de aves que pronto voy a dar por finalizado. Fueron realizados con estilógrafo, plumilla y bolígrafo. Si os gustaría que hiciera un vídeo explicando cómo me inspiro para crear mis ilustraciones, déjamelo en comentarios. Para preparar tu ilustración es preferible borrar cuidadosamente esas líneas que sobresalen y que están muy marcadas, para no equivocarte a la hora de entintar y la llenes de muchos errores. Pero si ocurriera, no te preocupes, que incluso con la tinta hay soluciones de borrar. Para la carga de tinta en la plumilla, siempre uso un papel de cocina para quitar ese exceso, ya que muchas veces puede llegar a escupir y crearnos una línea gorda por culpa de una mini bomba de tinta. Para entintar cualquier dibujo, siempre utilizo la misma punta fina, la más pequeña, que es la de 005 de la marca Sakura Pirma Micron, ya que me gusta ir cambiando de plumilla a estilógrafo, dependiendo de los trazos o expresividad que quiera transmitir en la ilustración. Como dato, cada elemento de la ilustración tiene su protagonismo y por ende diferente grosor de línea. Por ejemplo, si tienes elementos en primer plano, lo natural sería hacer la línea gruesecilla. Si tienes elementos en segundo plano, una línea menos gruesa y el fondo finito. Al igual qué partes van a ser más oscuras y cuáles son más claras para mayor contraste en la obra. También varía dependiendo de las preferencias del artista y sus gustos, ya que no todos nos regimos por lo mismo. Aquí entra también el estilo personal de cada uno. Este dibujo lo realicé con el lápiz 2H, que como expliqué en el tutorial anterior, es una mina finita y fácil de borrar. Para esta ilustración tuve que inspirarme en varios elementos, ya sea del manga o de la misma animación. Y sin querer me spoileé, pero para poder entender el dibujo debes de conocer la historia. También quise hacer un poco ese efecto de página de manga y quise realzar los trazos de forma más desenfrenada, mezclando así mi trazo habitual de entintado, como se puede observar en el ceño y en el pelo. Como siempre digo y recomiendo, tened siempre vuestras referencias a mano, y aún más si dibujáis cosas que nunca habéis hecho para mayor facilidad de trabajo. Para sombrear y sacar trazos más finos y más gordos o crear un claro oscuro con el estilógrafo sin pasarse de oscuro en el primer trazo, recomiendo ir siempre muy poco a poco y usar una punta, la más fina, o la de 0,1 o como mucho 0,2, ya que sin querer nos podemos pasar trazando desde el principio y crear unas sombras demasiado oscuras sin poder arreglar. Cuando empecemos a entintar siempre nos da ese miedo de equivocarnos y muchas veces nos da el arrebato de tirarlo y empezar de nuevo, pero al final cada línea puede ser de ayuda para añadir otro tipo de expresividad o incluso crear una ilustración más única. No existe la línea perfecta ni la línea más recta en el dibujo libre. Para crear este efecto de desgastado con el estilógrafo, con la punta del 005 e inclinando el estilógrafo sin apretar y rozando el papel,
puedes llegar a conseguir ese efecto súper chulo que le da un toque más diferente. Más adelante os dejaré el proceso mucho más entero para que lo podáis apreciar mejor. Para dibujar el pelo pasa un poco lo mismo que con el efecto desgastado. Inclinando un poco el estilógrafo, como veis en pantalla y sin apretar, vamos trazando con la curva natural de la muñeca, siempre a favor. Y si veis que en alguna parte se os complica el trazo y os quedéis como atascados, moved la hoja para dibujar lo más cómodo posible. Para la realización de la mano, de la cual me saqué un par de fotos como la misma pose, la llené de errores, pero me vino de perlas para enseñaros unos truquitos. Si os habéis pasado trazando una línea o simplemente queréis crear un efecto desgastado como hicimos con el estilógrafo, podemos borrar con este instrumento, un cúter. Antes de usarlo, borrad los restos de lápiz antes de usar el cúter. Eso sí, usadlo con cuidado o con ayuda de un adulto si tenéis miedo de usarlo. Y con la punta de la hoja un poco inclinada vamos borrando muy suavemente en el papel, rozando muy cuidadosamente hasta que se haya ido esa línea. Recuerdo que no cualquier papel está preparado para el uso del cúter, ya que si entintáis en un papel fino podéis romperlo. Para dibujar con estilógrafo o boli, como he dicho anteriormente, mínimo que tenga un gramaje de 140 y para tinta o trabajos más aguados 250 al menos. El cuaderno que uso para los tutoriales es de 140 de la marca Art Creation y el de los pájaros de 200 de gramaje de la marca String & Space. Os dejo con el proceso del pelo de Okarun. Agradecería mucho vuestro apoyito a mi canal con un like y una suscripción, ya que así me motiva a subir nuevo contenido. Para el fondo estuve meditando cómo hacer el tramado, si cruzado, todo negro, no hacer nada. Pero al final decidí crear ese efecto desgastado con un claroscuro, que vaya de más oscuro desde arriba a muy clarito hasta abajo, llenado de líneas para mayor contraste en los elementos principales, al igual que los detalles llameantes de la parte inferior de la ilustración, rellenándolos casi por completo de oscuro que veréis más adelante. Como ves, puede ser complicado el uso del estilógrafo, pero es realmente sencillo, si le das empeño y sobre todo no te metes prisa por acabarlo. Si lo comparamos con el grafito, la plumilla o incluso con el bolígrafo, la forma de sombreado y dibujo es igual. Pueden ser diferentes materiales, se usan diferentes puntas, grosores, pero la forma de sombreado, trazos, tramados y claroscuro es igual como su resultado. No por ello tienes que desanimarte a probar cosas nuevas, ni frustrarte porque no te sale. No todo sale a la primera ni a la tercera, pero el camino de un artista es así, lleno de errores que poco a poco se convierten en virtudes. Para el fondo hice esos circulitos rollo lunas como elemento decorativo y los sombreé con mayor contraste como los elementos de la parte inferior del dibujo. Y ahora vamos a pasar a engordar un poco las líneas de los elementos con mayor contraste y a entintar con la punta fina del estilógrafo lo que sería el poder de Momo. Como dato curioso, aunque suene un poco raro, los dibujos hablan y te piden qué es lo que necesitan y lo que no, al igual que cuándo parar de trabajar en ellas y cuándo necesitan más pintura.
En este caso, engrosé las líneas del perfilado de la cara, los mechones de delante de la cara, algunas partes del interior del pelo, los dientes y la mano, por ser el primer plano. Recomiendo que cuando vayáis a borrar vuestro dibujo entintado es preferible que no lo hagáis con fuerza ni con la esquina de la goma, sino tumbado de cara, ya que podéis borrar sin querer la tinta del dibujo y que se vea desgastado. También esperad al menos un ratico para poder borrar, ya que a veces puede estar alguna parte más fresca, sobre todo con los dibujos a boli, y correr la tinta sin querer. Y ya terminamos de entintar nuestra ilustración. Ahora toca darle un poco de color al ojo y a la franja de la cara con esta gama de colores. Si queréis que haga un tutorial donde os enseñe cómo pintar con lápices de colores, dejádmelo en comentarios. Ya sabéis que así me animáis a crear contenido cada semana. Os dejo con el proceso entero de pintura para que lo disfrutéis. Escribimos nuestra firmita y dibujo realizado. Espero de corazón que os haya gustado este tutorial para comprender el uso del estilógrafo, qué tipos de tramados y texturitas chulas podemos crear. Y sobre todo que os haya gustado esta ilustración basado en estos personajes tan curiosos. Nos vemos en el siguiente vídeo y cuídense. Hasta pronto y adiós.